Módulo 1. Mecánica del motor, sistema de lubricación. Objetivo. La mayoría de las piezas móviles de un motor están hechas de metal. Se produce una fricción significativa cuando estas piezas móviles metálicas entran en contacto. La fricción aumenta cuando el contacto de dos piezas móviles es más fuerte y si las superficies son más ásperas. La temperatura de las superficies de contacto también aumenta. El sistema de lubricación está diseñado para disminuir esta fricción y evitar el desgaste de las piezas. El aceite de motor lubrica los pistones, el cigüeñal y otras piezas para el movimiento suave de los mismos. Se crea una película de aceite en las superficies metálicas para convertir la fricción de deslizamiento en fricción líquida y disminuye la fricción para evitar el desgaste. El aceite de motor también sella para prevenir las fugas de gas de combustión, enfría los pistones y las válvulas, optimiza la fuerza transferida al cigüeñal desde el pistón y limpia el interior del motor. Recorrido del aceite. El polvo del aceite en el cárter de aceite es eliminado con el filtro de aceite, red fina. El aceite es succionado por la bomba de aceite y enviado al filtro de aceite para la eliminación de pequeñas impurezas. A continuación, es enviado al bloque de cilindros que tiene una galería de aceite, un recorrido abierto para el flujo de aceite. Tras ser filtrado, el aceite fluye a través de la galería del aceite a la culata. También puede enviarse desde el cojinete del metal principal hasta la biela del metal o desde los pistones hasta el orificio del cilindro. Piezas del sistema de lubricación. Bomba de aceite. Forma la presión de aceite para dejar que el aceite del motor se mueva por la línea de lubricación. Mientras que existen muchos tipos diferentes de bomba de aceite, los motores de los turismos tienen una bomba de engranajes conectada directamente al cigüeñal. Válvula de descarga. Hasta 30-40 litros de aceite del motor son descargados de la bomba de aceite por minuto y hasta 5 kilogramos por centímetro cuadrado de presión son liberados. No obstante, esta presión alta no es necesaria para la lubricación de las piezas del motor. La válvula de descarga mantiene la presión de aceite de motor descargado por la bomba de aceite a un nivel constante. La válvula de descarga aplica la presión del muelle cuando la presión de descarga del aceite excede 4 kilogramos por centímetro cuadrado, para regresar el aceite al cárter de aceite. Como resultado, la presión de aceite se mantiene a aproximadamente 4 kilogramos por centímetro cuadrado. Filtro de aceite. Elimina las partículas de carbono y metales pulverizados del aceite de motor. Dentro del filtro de aceite hay un cartucho ciclonado pequeño y plisado que puede cambiarse según el caso al cambiar el aceite del motor. Refrigerador del aceite. La temperatura ideal del aceite del motor es aproximadamente 80 grados centígrados. Una temperatura más baja aumenta la resistencia a la fricción, pero una temperatura excesivamente alta disminuye la presión de aceite y provoca una lubricación pobre y el sobrecalentamiento del aceite. Para enfriar el aceite es necesario un refrigerador de aceite. Los refrigeradores de aceite son refrigerados por agua o refrigerados por aire. Los refrigeradores de aceite refrigerados por agua utilizan refrigerante de motor para el control de la temperatura del aceite y los refrigeradores de aceite refrigerados por aire enfrían el aceite por impulso del viento. Aceite de motor. El aceite de motor enfría los pistones y la culata, reduce el impacto que se produce entre los pistones y los cilindros y previene la oxidación. Entre las características requeridas del aceite de motor están la viscosidad adecuada, la buena lubricación, la resistencia al calor, sobrecalentamiento reducido, la antioxidación y la resistencia al burbujeo. De estas características, la más importante es la viscosidad. Viscosidad del aceite. Entre los múltiples requisitos de un buen lubricante, el más importante es la viscosidad. La viscosidad hace referencia a la consistencia del aceite. Los aceites muy viscosos crean una fina película de aceite en la superficie de metal y pueden soportar cargas más pesadas. No obstante, un lubricante excesivamente viscoso aumenta la fricción interna y la resistencia, provocando una pérdida de potencia. Por otro lado,
Un aceite de motor de baja viscosidad previene la pérdida de potencia, pero la película de aceite separada que produce supone que no se consigue suficiente fricción. La temperatura es el elemento que tiene mayor influencia en la viscosidad del lubricante. Por lo general, la viscosidad del lubricante disminuye a temperaturas elevadas. El cambio de la viscosidad causado por una variación de la temperatura se conoce como índice de viscosidad. La viscosidad del aceite está estandarizada por la SAE, Sociedad de Ingenieros de Automoción. Se proporcionan cifras pequeñas para la viscosidad baja y cifras grandes para la viscosidad alta. Al aceite utilizado en climas fríos se le aplica la etiqueta W. 30 y 40 indican uso general. 5, 10 y 20 uso en invierno. El aceite de motor con una etiqueta de una cifra es conocido como monogrado, mientras que el aceite con etiquetas como 5W30 o 10W30 es denominado multígrado. Por ejemplo, comparación del 5W30 y 10W30. La viscosidad del 5W30 a baja temperatura es inferior a la del 10W30, pero ambas viscosidades son las mismas a una temperatura más alta.